Primero te quiero agradecer, Gloria, por tu tiempo. Y bueno, nada, comenzamos un poco. ¿Cuándo y dónde naciste? Sí, hace varias eras geológicas. Nací en Chajarí, un pueblo, bueno, ahora es una ciudad, en Entre Ríos, al norte de Entre Ríos, en 1950, 5 del 5 del 50. ¿Y cómo era tu seno familiar, digamos? ¿Había alguna influencia? ¿Estaba preparado, digamos, como el Para la campo? ciencia, Sí, para que vayas por ese lado. no, digo, mis padres eran, mi papá era comerciante, tenía negocios, mamá ama de casa, mamá sin completar la primaria siquiera, porque ahí en Chajarí las niñas no estudiaban, si había plata en una familia pobre iban los varones, aunque una hermana mayor de mamá se recibió de maestra, pero mamá llegó hasta 4º grado, que era lo que había en el pueblo en esa época. Ujú. Pensá que estamos hablando de mucho pasado. Y mi papá salió del campo, de las colonias judías de Entre Ríos, dejó el campo porque él quería progresar y fue al pueblo a poner tiendas y se hizo un comerciante exitoso, pero también sin educación más allá de la primaria. Ujú. Sumamente lector, creo que había una influencia fuerte en la casa, que tenía una casa muy grande, pero con muchas bibliotecas, y mi papá se suscribía a cursos por correspondencia, que era lo que podía tomar desde el pueblo. Entonces estudiaba inglés, estudiaba violín, estudiaba dibujo, y nosotras, mi hermana, tengo una hermana mayor, mi hermana y yo, el juego por ahí era sentarnos en el escritorio de papá con los libros de inglés que venían muy ilustrados. Eran unos hermosos libros británicos que venían muy ilustrados y entonces cada palabra tenía su expresión en inglés, cada objeto dibujado, Qué que eran escenas de sensación. familia. Así que había estímulos. Cada vez que él viajaba a Buenos Aires volvía con libros, le gustaba ir a la biblioteca. Entonces, digamos que tenía deseo de progresar y había estímulo. La ciencia entró bastante más tarde, cuando una hermana de mi papá se casó con un matemático. Ujú. Él era químico en realidad de profesión y se aburrió de la química, que era hacer análisis clínicos, y se puso a hacer un doctorado en matemática y se fue a Chicago, a la Universidad de Chicago, lo llevó un gran matemático, hizo un doctorado allá. Entonces el tío que hablaba de la facultad y de ciencias exactas, ahí vino la influencia más fuerte por las ciencias exactas. Mi hermana empezó a estudiar química, Ujú. y yo, terminando la secundaria, iba con ella por ahí cuando tenía exámenes o laboratorios los sábados. Creo que de nerd que era yo nomás, me iba. Y me fascinaba era todavía la facultad en Perú, la muy vieja. Había elecciones estudiantiles y estaba cubierto de carteles y afiches y todo un movimiento de los estudiantes, y me parecía increíble. Así que me gustaba esa facultad. Tenía a mi hermana ya estudiando ahí y tuve un 4. y 5. año de secundaria un profesor de física que me fascinó cómo enseñaba. Y era un hombre viejo, tan viejo que después, muchos años después, descubrí que había sido profesor de física de mi suegra, o sea, de alguien 35 años mayor que yo, había tenido al mismo profesor. Pero era fascinante cómo te transmitía, y de hecho empecé a comprar los libritos de Eudeva sobre
los primeros hallazgos en física cuántica, cómo había sido los 40 años que sacudieron la física, fue en la época del electromagnetismo, la cuántica, la relatividad. No sé, digo, influencia, yo reconocería a mi tío un estímulo familiar para estudiar. O sea, el objetivo de mis padres era, ustedes dos estudien. Mi tío matemático y ligado a ciencias exactas y que era amigo de los grandes matemáticos de la época, de Sadowski, de Misha Kotlar, esos eran los amigos que yo encontraba de visita en la casa de mi tía, sin saber que eran grandes. Y este profesor en la escuela secundaria, en el liceo de señoritas número 2 de Caballito, que era todavía el liceo de señoritas, que me entusiasmó, y una buena profesora de matemática también que tuve, que el hijo es ahora un matemático reconocido, que eran estimulantes, que te daban ganas de entender más. Yo creo que más que los conocimientos que te transmiten, en la secundaria lo que te sirve es el que te da ganas de aprender más, de mirar, leer por tu cuenta, de explorar, el que te dejó con ganas de saber más. Y entonces, vos cuando, digamos, que estabas en el liceo de señoritas, como dijiste, esa secundaria, digamos, te preparaba para ser profesora, maestra, ¿cómo es eso? Liceo era en esa misma escuela en Caballito, que está al lado del Parque Rivadavia. A la mañana era el normal 4, donde iban las chicas serias y estudiosas a prepararse para maestras, y a la tarde era el liceo, que era la escuela nacional, donde salían las revoltosas que querían estudiar menos y no tenían ningún título habilitante a los 17 años. No eran ni perito mercantil ni maestras, pero era una educación más libre, y educación pública evidentemente muy buena, porque me sigo viendo con las chicas del liceo, todas septuagenarias, y la mayoría son profesionales. Hay grandes cirujanas, una cirujana muy reconocida de ojos, varias médicas, abogadas, contadoras. Es impresionante la escuela pública, al menos en esa época. Yo digo, toda mi educación fue pública, y la agradezco enormemente. Pero se ve que era buenos docentes, buen estímulo. No era el barrio, porque a la tarde, digo, venían chicas de todos lados, de Caseros, del Partido 3 de Febrero, de La Matanza, se iban hasta ahí. Impresionante. Era la escuela. Y entonces, cuando elegiste seguir, digamos, el camino de la física, digamos, ¿era algo como natural, por decirlo de alguna manera? Tenías a tu hermana que había ido del lado de la química, tenías todos estos estímulos, digamos, fue, digamos, el camino que se fue formando, digamos, derecho, o tuviste algunas dudas o algunas dificultades con respecto a entrar a la facultad? Dudas no tuve nunca. De mi promoción del liceo, fui la única que fui a ciencias exactas. Y yo creía que no era nerd, que estaba en la era de los Beatles y que era medio hippie, y mis compañeras de ahora me hicieron acordar, las de aquella época, ahora me hicieron acordar que me veían bastante traga. Quedaba para chica pero fui la única que seguía en exactas. Ahí pesó más la influencia familiar que la de compañeras. ¿Dudas? Me anoté para física en el ingreso, que teníamos un año entero de curso de ingreso. Me gustó el docente de geología y me anoté en geología, y después de la primera materia volví a física.
tenía claro que matemática y química no, pero jamás dudé que algo de ciencias exactas. Ujú. Y además no quería, eso tenía seguro, nada de letras, eh, nunca medicina, nada que la vida, el capital o la libertad de una persona dependa de mí. Tenía que irme a las ciencias duras. ¿Dudas durante la carrera? Sí, yo atravesé la carrera, mi carrera se movió entre dictaduras porque ingresé en la época de Onganía, terminé en el 73, pero en el 74 ya estaba intervenida la facultad de nuevo con la AAA y todo el doctorado fue en época de la siguiente dictadura mucho más sangrienta. Así que poco lo que te puedo decir, el clima de estudio era bastante condicionado. Así que en ese sentido, digo, uno podía odiar a los profesores, los métodos que usaban, los abusos, pero a la mitad de la carrera, o que enseñaban mal, entonces me costaba y yo no sabía si era por mi culpa, que me cueste. Tardé mucho en darme cuenta, si yo no estoy entendiendo es porque me explicaron mal. Tardé mucho en formular eso. Si no entiendo no es culpa mía. Porque encima estaban, yo creo que una de tus preguntas era si sentía alguna discriminación por ser mujer mientras estudiaba física. No era por ser mujer, era mi pasado en el liceo. Venían las chicas y chicos del Buenos Aires y te pasaban así, porque ya habían aprendido, digo, en las primeras materias lo habían estudiado en el secundario. Y el programa de los otros secundarios de la ciudad de Buenos Aires no tenían lo mismo. Tenía dificultades, pero tengo mucha voluntad. Tengo para todo, si me propongo algo, tengo mucha voluntad. Y yo sentía, mi imagen era, me fui metiendo como en un caño que se va enangostando, una ruta que se me está enangostando. Si vuelvo atrás, pierdo todo lo que hice hasta ahora. O sea, empezar otra carrera, todo lo que me costó hasta ahora, más vale empujo y paso por la parte más angosta, en algún momento voy a salir. Me pasaba cursando electrónica, odio las cosas experimentales. Vos decís, estudié física, odié todo lo experimental, soy torpe. Uh-huh. En casa, cuando quedamos sin luz, viene mi marido psiquiatra a arreglar todos los circuitos. Yo no tengo ni idea. Me dice, menos mal que aprobaste física 3. Le digo, sí, te dibujo los circuitos y los resuelvo perfecto. Digo, pero no me muestres algo práctico. Ni arreglar, ni medir presión en cañerías. Siempre fui torpe, mala y lo evité. Entonces, cursar materias de laboratorio o electrónica me costaba. Malos profesores, un tipo que abusaba, que había directamente la indicación era si vas a rendir un final con él, anda en minifalda si querés aprobarlo. Anda en minifalda, sentate en los bancos altos del laboratorio y cruzate de piernas y lo aprobás. A los muchachos los hacía pasar de a dos, tomaba examen en su oficina, muy chiquitas en exactas, hacía pasar de a 2, 3 muchachos, las chicas de a una sola y cerraba la puerta. Entonces no vino de parte de compañeros, vino de parte del ambiente sentirme mal, pero encima te estoy hablando 1970, 1971, 72, no éramos conscientes de que podíamos tener una defensa. No, obviamente, aparte digamos, culturalmente y la situación política del país era muy diferente.
un contexto distinto, capaz que estaba el hipismo, digamos, en otra parte del mundo, pero acá no era de No, esa manera. ya, todos los profesores eran los que habían quedado, o sea, todos los buenos se fueron la noche en los bastones largos, y estos eran los que habían quedado, Claro. o que ascendieron de ayudante de primera a profesor titular. Solo el último año de carrera habían abierto un concurso y volvieron profesores que se habían ido en la noche de los bastones largos, volvieron. Tuve las últimas materias con gente muy bien formada, estuvieron 1 año y medio y los echaron con la intervención del 74. Un par de años estuvieron. Así que encima había que armarse, aprender como uno pueda y sobrevivir las condiciones que uno pueda. Y esas no fueron las más difíciles. Lo que fue horrible era cursar el doctorado en La Plata, salir de cursar a las 5:30, 6 de la tarde, que ya oscurecía en invierno, caminando por el camino del bosque donde habían secuestrado a una chica, Ana Diego, se la habían llevado de ahí un mes antes, pero tenía que hacer 20 cuadras hasta la estación de tren, tomar el tren, bajar en Constitución, llegar a una escuela en Independencia y Entre Ríos, donde la UTN tenía una sucursal, no sé, y daba clases ahí hasta las 11 de la noche, porque mi beca doctoral era de menos de $20. Uh-huh. Nos acabábamos de casar y no teníamos plata. Y entonces tenía ese curso docente de 7 a 11 de la noche, a las 11 tomar un colectivo y volver hasta Plaza Italia, y por ahí subía gente de civil o de uniforme y había que bajarse todos del colectivo. Ese también en los ómnibus camino al observatorio, pero llegar a casa a esa hora, comer algo, dormir y al otro día a 6:30 levantarme para tomar la camioneta para ir al observatorio que quedaba en el campo Pereira, en el Parque Pereira Iraola, el Instituto Argentino de Radioastronomía, para hacer las observaciones para la tesis. Digo, en todo caso, las dificultades, las otras, las de hombres abusivos, no tenían la educación para notarlas. Uh-huh. Había mujeres abusivas también. Uh-huh. Una profesora era la hija del almirante Ñavi, por ejemplo. Si buscás, fue uno de los miembros de las juntas militares de la primera dictadura. Entonces, ahí, digo, estaba oscurecida por otro lado. Claro, 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 sí, sí. Lo otro era de miedo, directamente. Así que, en todo caso, digo, lo que me sostuvo y me ayuda mucho es que tengo mucha voluntad. Y había, digamos, como compañeras, compañeros en los cuales apoyarse, digamos, para, bueno, o sea, es una carrera larga, después seguir el doctorado también, digo. Bueno, en la carrera, en la licenciatura, en los últimos años, ya no me acuerdo cuánto, se formó un grupo para protestar contra un profesor. Fue la primer protesta que hubo, que le hacíamos huelga a un profesor porque era demasiado malo. Y justamente era la materia era física moderna, o sea, la primera vez que nos introducían en toda la física del siglo XX. Y ahí nos organizamos. Ese fue un grupo en el que éramos bastante parejos lo que pensábamos. Y sigo viendo algunos de ellos. Lo que pasa es que prácticamente todo ese grupo, que eran los insurgentes de esa época, los que no desaparecieron
emigraron a tiempo, hicieron sus carreras en el exterior y nunca más volvieron, o murieron, o dejaron la física. Y hoy somos, en Argentina, 3 quedamos activos en la investigación. Uno que sigue siendo director de un instituto importante de física, el ITEDA, de CONICET y de CONEA, que nos reíamos cuando yo era directora del IAFE y dijimos, mirá, sobrevivimos y llegamos a directores, quién sabe si los demás hubieran quedado en Argentina o activos o vivos, nos hubieran ganado estos concursos, decíamos y nos reíamos. Y otra que se jubiló en la Comisión de Energía Atómica, pero digo, se disgregó mucho. Y después en el doctorado, no, fue bastante solitario, porque nadie se animaba a hablar. ¿Cómo ibas a saber lo que pensaba el de al lado? Si no sabías si te iba... Si habían denunciado dentro de la Facultad de Astronomía a la chica esta estudiante que salió de ahí y la secuestraron y desapareció. ¿Cómo ibas a hablar? Claro. Pero es la historia de muchos, digo, solo que... Entonces, de nuevo, la discriminación no era por ser mujer. Ahí lo femenino no entraba. No, terrible, terrible. Lo femenino entró cuando me embaracé, cuando tenía que hacer una tesis y ser docente y con una nena, y terminar la tesis con una nena chiquita, y embarazada por segunda vez, y yo cuento siempre la historia que manejé hasta La Plata para hacer la defensa de mi tesis. Encima la facultad no tenía ningún proyector de diapositivas, y yo iba a llevar el de casa, y a mitad de camino me acordé que había salido tan nerviosa que no lo llevaba, volví a casa a buscarlo. Entonces después hice muchísimo más rápido el camino, a 100 por hora, manejé sola con una panza de 9 meses, o sea, empujando lejos el volante. Defendí mi tesis, tuve que pedir que me dejen sentar, por favor, porque tenía muy hinchados los pies. Y me seguían haciendo preguntas y yo ya llevaba 1 hora y media parada, el jurado obviamente todo de hombres. Dije, voy a seguir contestando, pero déjenme sentar. Volví a casa, festejé mi doctorado, y a las 8 horas nació el nene. Se ve que fue mucho para él. Se dijo, con esta madre basta, quiero salir a una cuna y quedarme quieto. En el Moisés me van a dejar tranquilito. Claro, fue a rendir la tesis con vos, volvió. Yo dije, sí, tuve un bebé sobresaliente, 10 sobresaliente, mención de honor y una tesis de 3,5 kilos. Pero, ahora, si vos me preguntás si yo trataba de optimizar el ambiente de trabajo, no, tampoco me daba cuenta. Es que no se podía, o sea, digamos, todo el contexto era un montón. Eso fue, el nene nació en junio del 82. Cumplió años la semana pasada el bebé. Era plena guerra de Malvinas. Se estaba terminando la guerra de Malvinas. Y cuando empezó un mejor clima de trabajo en la democracia, yo estaba con 2 nenes chiquitos. No había plata, los sueldos eran bajísimos y yo estaba con 2 nenes. Y después nació el tercero y empezaba la hiperinflación. Entonces tuve que volver a pañales de tela, no teníamos cómo pagar pañales descartables. Entonces
tenía una nena en primaria, un nene en jardín, un bebé en la casa. Yo ya estaba en carrera de investigador de CONICET y tenía que publicar. Pero no, mi historia no es muy distinta a la de muchas. Ujú. En todo caso, por una voluntad fuerte llegué un poquito más lejos que otras. Pero no es que, digo, es la historia que deben tener tus padres por ahí, esa es la generación. No, pero lo que me gusta, digamos, lo que me atrae, digamos, de este proyecto es, bueno, primero surgió por Te un tema. maté si querés resumir. Si tenés que resumir, te maté. No, pero digo, esto primero surge, porque yo soy informática, surge porque dije, bueno, o sea, Ada Lovelace, bueno, tiene que haber alguien programando en la historia de Argentina siendo mujer. Y llegué a Google y llegué a Berdichevsky. Yo digo, ¿por qué no sé esto? Entonces me puse, ¿no? A leer, a escribir. Y después fue como, bueno, vamos a entrevistar a las profes de la UBA de ahora, las profes de ingeniería. Y de repente esto se como que se convirtió en una cosa un poco más grande. Digo, ¿por qué yo no conozco? Pero no era que yo no conocía. Nadie conocía, digamos, la historia de ninguna mujer, ninguna disidencia. Y aparte, las historias cuando se presentan de estos grandes científicos, siempre es como muy heroica, todo le salió bien, es como, nunca tuvo una complicación, este, y no es así, digamos, no es ni hacer un ciclo de entrevistas de estrellas, eh, ni tampoco decir, miren, es re fácil, es un camino recto, no hay ningún Ah, obstáculo, en Argentina nunca pasó nada, todos felices y contentos. No, esa no es la idea, pero a pesar de todo eso, no las conocemos. Y eso a mí me da bronca en el sentido de que hay un montón de personas de mi generación, yo tengo 30, casi 31, pero que siguen pensando que no pueden estudiar física, astronomía, matemática, lo que sí, fuera, porque son mujeres, o sí. porque, no sé, o porque la facultad está muy lejos, y viajar a exactas no, no es media hora, son 2 horas, este, o porque no, porque tienen que trabajar, entonces estás destruida, digamos, para estudiar, entonces dejas el estudio, o sea, son un montón de cosas, y a mí me gusta contarlas, eh, Sí. porque es la realidad, o sea, es la realidad de mucha gente. Y si por lo menos de todas esas No. historias hay alguien que dice, bueno, yo la verdad, después de haber escuchado a Gloria, tengo ganas de estudiar física. Uy, no, limpia entonces que fue. No, bueno, el sufrimiento fue. El sufrimiento, vos sabés una cosa, en todo caso, el tema, el sufrimiento cuando estudiaba no era por la carrera, era el entorno. Claro, ¿no? Es Yo que, hubiera disfrutado mucho más, pero digo, tener las ganas de tener más lecturas de física. El salir y comprarme, llegaban libros rusos traducidos al francés, pero eran libros buenísimos de física. Yo francés tenía 2 años de la escuela secundaria, pero era lo único que había. Y yo iba a la feria del libro, que era el lugar donde se conseguían, a comprarme esos libros en francés para leer la traducción de los libros rusos. Y ahora, cuando mi nieta me pregunta, tengo una nieta que está en 4.º de secundaria, en Pellegrini, y entonces manda WhatsApp, güey, ¿tenés tiempo? Nunca, siempre estoy ocupada, pero mi respuesta obviamente siempre sí. Y me manda consultas de matemática o de física, me manda problemas y me dice, no me sale el 2 y el 3. Y vuelvo acá a mis libros de física y me pongo a leer rápido a ver cómo contestarle. Y vuelve
todos los conocimientos aparecen, aunque el otro día le dije algo mal y le digo, tu abuela está oxidada, pero vuelven todos y me da una alegría reconocer, es como que asoma un hilito, empezás a tirar y decís, ay, sí, yo sabía todo esto. O sea, la carrera sí me ha dado muchas alegrías. Y después, el ejercicio de la profesión, en cuanto salí de entornos dificultosos, que mira, de paso te invito, viste el ciclo, no sé si sabes, hay un ciclo cerebro y mujer, que es lo organiza un instituto de neurociencia de CONICET, está ahí 2 viernes por mes. Creo que vi CONICET dialoga. Y 2 viernes por mes se presentan 3 o 4 mujeres que hablan de lo suyo. El mío es el viernes, el 16. Aparezco yo y ya estoy asustada porque las otras son recapas. Me metieron ahí a mí. No, y sociólogas muy y feministas y gente súper formada y con buena capacidad para hablar. Pero entonces yo dije, ¿y yo qué tengo? Me pregunté, a ver, ¿qué puedo contar que le sirva a la gente? Yo dije, lo que yo tengo son muchos años y estoy rodeada en la academia de gente de muchos años. Entonces voy a contar, hice 4 o 5 preguntas a mis colegas ahí de la academia, para tratar de ver cuáles fueron nuestras estrategias para sobrevivir. ¿Qué cosas, cuáles fueron los peores momentos de la carrera? ¿Cuáles fueron los mejores? ¿Quién nos apoyó? Si viera el Estado, un profesor, el marido, la familia, ¿quién nos sostuvo en los peores momentos? ¿Y qué haríamos distinto si volvemos a empezar? Y fue, te digo, tengo 10, 12 respuestas, porque no somos más las mujeres en nuestra academia, antes no entraban mujeres, y tenemos un pasado muy parecido, y las reacciones y las estrategias. Y lo que vos preguntabas, lo que vos te preguntaste, fue exactamente lo que yo me pregunté. Digo, ¿por qué llegué a ese tema? Porque escuché la presentación de un libro, yo sigo mucho todos los eventos que hay sobre mujeres en ciencia y todas las iniciativas y todos los programas y planes y proyectos, y estoy en varios foros. Y estaba en la presentación del libro Científicas de Acá. Sí, sí, sí. Y estaban entrevistando ese día, veo 3 chicas jóvenes, brillantes, lindísimo, me encanta que hayan tomado ese tema, y la estaban entrevistando a Silvia Baraslaski, que es, no sé si es bioquímica o química, radicada en Alemania, que era una de las del libro. Y ellas, estas chicas, una muy jovencita y otras más o menos en los 30, dijeron así, muy tranquilas, claro, porque vos te fuiste, hiciste la carrera afuera, en otras condiciones, y ella ya se le había acabado sus minutos de hablar a Silvia, ¿no? Y está en el Zoom, y dice, momento, paren. Dice, quiero agregar algo. Y bueno, les cortó el orden temporal. Dice, yo me fui en el 66 por la noche los bastones largos. Se me fui a Estados Unidos obligada. Y me fui en el 75 con una amenaza de las 3A. Yo no llegué a Alemania porque elegí no seguir en Argentina. Y veo las caras de las chicas ahí en el Zoom. Y digo, no es que no hayan estudiado historia en la escuela. Lo olvidaron, no entró en su presente. Todas las que nacieron en época de democracia, no es por mala intención, no es por ignorancia, es que no lo vieron y no se habla. Y es como mi reacción cuando prendo la tele, busco alguna película aburrida y veo películas de la Segunda Guerra Mundial. Ya me aburrí.
es muy lejos. Eso era de mi papá. Y yo vi eso en las caras de estas chicas. La sorpresa que no fue una elección, voy a ir a la ciudad que me dé mejor destino para hacer investigación. Voy a la que me reciba, a la que me dé albergue y pueda escapar de la muerte. Tal cual, sí. Pero no está presente. Es que ni siquiera se enseña, es como que se haya borrado. Para mí, digamos, fue esto de buscar, digamos, historias. Yo no podía entender, para que veas el sesgo, digamos, como que ahora, por ejemplo, está visto como que la política de la facultad está en filosofía y letras y que la gente de exactas e ingeniería es totalmente apolítica. Apolítica. Claro. Y cuando empiezo a leer, digamos, ¿no? Del 66, de la noche de los bastones, de eso, digamos, como que había como muchos panfletos, que había, o sea, un movimiento muy grande. Es como que no lo podía entender en ese Muy momento. fuerte. Digo, yo me politicé en la facultad. Seguí después ligada, pero con el tiempo y la dictadura, y cuidando a la familia, me cuidé más, pero en la facultad era y es fuerte. Sí, no, yo la verdad ahí, es por eso. Claro, pero No. yo te diría, si quieres, yo no sé si vos ya las contaste entre mujeres informáticas, pero para charlar te sugiero Irene Loiseau. Irene No. Loiseau ahora está jubilada, pero es profesora de exactas y fue muchos años la directora del departamento de cálculo de la facultad. Fue de las fundadoras de la carrera. Irene es una tipa, es muy fuerte, de las que te dan un poco de miedo, pero lo que logró en esa facultad fue mucho. Ahora, en una generación más cerca, Mariela Sued. Mariela Sued es de las fundadoras de la carrera Ciencia de Datos, la carrera nueva de exactas. Sí, sí. Ciencia de Datos. Te sugiero mirar, desde la academia tenemos lo que llamamos el Encuentros con la Academia, que eran cafés científicos, que es una vez al mes una charla con 3, 4 científicos, es una entrevista de la periodista Nora Barr, hace a 2, 3 científicos notables en alguna línea, para charlar con el público. De lo que sea que hacen, es charlar con el público. Antes era en el Café Tortoni, y la era virtual, se hace en el C3, por el canal del YouTube del Centro Cultural de la Ciencia, del MinCit. Y uno de los que organicé este año fue el de matemática, se llamaba Big Mate, para tener matemáticos de Big Data, para que pierdan miedo a los datos, a la informática, a la matemática. Y entonces estaba Alicia Dickenstein, que es la que ganó el premio L'Oreal. La entrevista Estos dos, Mariela Sued y, no me sale el nombre del muchacho, que es el que dirige la carrera, pero que están en estadística, digamos, en esta carrera nueva que es ciencia de datos. Te sugiero entonces de mujeres para que busques, yo te puedo mandar los mails, tengo los contactos de ella, Irene Loiseau, y de mi generación, y Mariela Sued, más cerca a tu generación. O sea, una matemática muy activa. Yo te diré que siempre tuve mucha envidia y admiración por las chicas informáticas. ¿Por qué?
por el talento y porque tienen el conocimiento que a mí siempre me faltó. Yo no programo, porque tuve la mala suerte de que de entrada fui a los más grandes telescopios. Yo no pasé por situaciones intermedias. Mis proyectos fueron buenos, como a mí no me gustaba la parte práctica, a mí me gustaba estudiar para investigar, tuve buenos proyectos y mis proyectos fueron de entrada a los telescopios más grandes del mundo. Y ahí ya tienen todo preparado para el astrónomo. Y todo el software para observar y para analizar te lo dan hecho. A lo sumo, levantás la mano y decís, me gustaría que haga tal cosa. Tenés a los tipos trabajando. Y después tenía en el instituto el apoyo de la gente del departamento, digamos, los 2, 3 muchachos informáticos, que como el trabajo del astrónomo no se tiene que cortar, yo decía, uy, che, se me colgó la máquina, no sé qué hice acá. Y venían y te lo arreglaba. Y, ay, mira, quiero graficar tal cosa y no sé qué usar. Y venían y te instalaban un programa con unos regios manuales online y ya está, lo hacías. Y yo ahora los veo en Python y Python Plus y el AstroPython que hace todas las cosas y los chicos programan y yo digo, ay, qué bruta que soy. No, 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 Me para hubiera nada. encantado, viste, como vos decís, soy informática, tengo mi trabajo, me gusta, pero me gustaría hacer repostería y saber, por ejemplo, suponete que vos mirás en la tele hacer una torta y decís, ¿cómo me gustaría saber hacer repostería? ¿O cómo me gustaría poder coserme la ropa y hacer exactamente el diseño que tengo ganas? Pero vos sabés que no tenés la técnica para eso y que hay que estudiarla. Y Bueno, bueno, pero esa es mi frustración. no se puede Y saber todo. siempre tuve asistencia y aun cuando tenga ideas, soy muy elemental. Y yo veo, no, que yo veo que los chicos ahora vienen sabiendo hacerlo. Los nativos ya llegan sabiendo un montón de cosas. Y ahora ya no tomo estudiantes, pero cuando tomaba estudiantes para tesis doctoral, mi pregunta excluyente era, ¿cuánto sabes de inglés? ¿Cuánto sabes de programación? Y si no sabían nada, no iba a tener éxito, porque le quedaba demasiado por estudiar. Es un bagaje con el que hay que venir. Pero ahora los nativos digitales ya tienen mucho camino hecho. Y si no, tienen gente como vos. Pero a mí también me Y gustaría saber de cosas de supernovas. Pero sí, no me podría pero a explicar. las mujeres, digo, las chicas no son muy game friendly. No es la que a los 10 años se va a pasar horas así. Y decir, mamá, no me interrumpa y seguir. No son gamers mayormente las chicas. Tardan. ¿O no? ¿O estoy equivocada? Las hay bastantes, hay bastantes. Yo particularmente no soy gamer, pero Hay comunidades. hay comunidades gamers, sí, hay muchas chicas que están haciendo juegos distintos aparte. Eh, Ajá. Hay toda una comunidad de videojuegos, que la otra vez fue el año pasado, pero habían hecho una especie de como muestra virtual, donde vos ponías tu usuario y te movías con un muñequito y entrabas a ver, digamos, los distintos juegos que habían desarrollado las chicas. Y me acuerdo de uno que entré a ver, que era de las abuelas de Plaza de Mayo. El juego era con Uh-huh. respecto a buscar las cartas para los nietos. Y yo dije,
me emocioné porque dije, los juegos son otra cosa, digamos, lo mainstream, todo bélico, todo, no sé, personajes femeninos hipersexualizados, un montón de cosas. Digo, acá hay para rascar un montón. Y lo hacían las pibas. Hacían las pibas esos Eso es videojuegos. buenísimo que haya desarrolladoras, pero yo me refería, antes de llegar a un título de ser desarrolladora, un título o un oficio, sino jugador. Digo, no digo que las nenas estén con las Barbies, cambió mucho los juegos, pero en el sentido de la familiaridad con computadora desde chiquito, ¿cuánto les atrae? O sea, no desarrollador, sino usuario, Claro. jugador. Sí, sí. Desde chiquito, digo, es mucho más frecuente ver los nenes prendidos, a lo mejor porque lo mismo que vos decís, los juegos que se desarrollan son para varones, por varones, para varones mayormente. Yo digo, igual hay muchos, pero lo que no son es competitivos, o sea, aún con mi nieta, 10 años atrás, jugábamos en la tablet a elegir ropa y vestir muñecas. Y eso nos encantaba ir armando. Había muchos juegos para nenas. Vestíamos cuerpos femeninos distintos y elegíamos la ropa, o cuidábamos animalitos domésticos. Lo que no había, o yo no vi, o no le interesaba a mi nieta y sus amigas, que eran las nenas que yo veía, juegos de competencia. Ahí estaban los varones enloquecidos, o con deportes. En ese sentido, digo, de rapidez y competencia, no sé si hay mucho trabajo de y para chicas. Entonces, ese es un camino de entrada a los desarrolladores. Yo quiero mejorar tal cosa. Lo usaste, te parece mal y lo querés mejorar. Entonces voy a aprender las herramientas. Pero tenés que ser muy usuario, ¿no? Claro. Sí, sí, ¿Te sí. parece o no sé? A lo mejor estoy equivocada. No, no, no. Me parece razonable, tiene sentido. Pero bueno, es como que a veces del lado del desarrollo también hay como un sesgo, digamos, cuando estás haciendo las cosas que no crees que el usuario va a tocar y Elegir. cliquear o no. Entonces es como, también hay un sesgo de ese lado, no es que, Claro, bueno, sos usuario y tenés todo el conocimiento como para hacer un buen programa para ese usuario. claro. Porque la usabilidad varía de acuerdo a las personas. Y da sorpresa, sí, sí. Entonces, bueno, nada, ahí es todo un mundo. Todo un mundo. Claro, seguro, seguro. Bueno, Gloria, estamos llegando al final. La verdad que, nada, como que me dejaste pensando en un montón de cosas que la Vos a verdad mí que también. me gustaría investigar un poco. De hecho, me compré ayer unos libros que tienen que ver con la historia de exactas. Así Ah, que, nada, agradecerte por tu tiempo y por las cosas que estuviste contando y por las preguntas que me sembraste. al contrario, digo, me interesa mucho. ¿Vos dónde estudiaste? Yo estudié en la UTN. Empecé con una tecnicatura, justamente porque pensaba que no me iba a dar la cabeza para estudiar. Y a medida que fui avanzando en la carrera me fue gustando. Y en ese momento la UTN no tiene licenciaturas, tiene ingeniería. Sí, Tenía un convenio con una facultad que era de Mar de Ajó, para rendir unos coloquios y unas materias restantes, y para no volver a empezar, seguí, digamos, como esa articulación que tenía, y tengo el título de una universidad de allá de Mar de Ajó, digamos. Pero estudié en la UTN, los profes eran de la UTN.
Ujú. y ahora estoy estudiando epistemología de la Ajá. ciencia en la UNTREF, un poco con preguntas que se me fueron disparando, digamos, en todos estos años. Así que estoy un poco en esa. Bien. Yo, cuando en Medrano estudiabas de la UTN, No, pues yo no. vivía en Berazategui, entonces iba, Ah, ibas allá. sí. Este, yo había empezado mi docencia cuando me echaron de exactas en la intervención en el 74. Me echaron de mi cargo docente y parece que mi legajo era peligroso en una universidad y no en el otro, y me contrataron en la UTN. La tenían clarísima, había que perseguir, pero y daba clases en Medrano, en la sede central, Sí, física para ingeniería electrónica. está muy cerca de acá, de donde vivo ahora. Y después tenían sucursales, contrataban escuelas secundarias a la noche, contrataban aulas, porque no le entraban ahí todos los alumnos. Con lo que vos dijiste, pensabas que no me iba a dar la cabeza. Todo el tiempo nos hacen pensar eso. El viernes, este último viernes, en la academia se hacía un homenaje porque falleció un académico, un físico, que era de los que te decía, al final de la primer dictadura volvieron, era de los buenos que volvieron, que los tuve en los 2 últimos años de la carrera. Y antes de que sea el homenaje formal y que participaba la hija en el Zoom, un científico, un físico muy notable, todos hablaban loas de él. Y yo dije algo, yo siempre termino hablando de más. Yo dije, yo fui alumna de él, era la única ahí que no fui par, no fui colega, los demás que hablaban estuvieron en Estados Unidos, en Princeton, con él, en Harvard. Y dije, no, yo fui alumna, cuando él volvió, digo, yo cursé física cuántica con él. Le digo, y era terrible. Digo, era un profesor muy duro que la gente decía, deja pasar el cuatrimestre y tomar con otro. Saqué un 8 en el final y yo venía sacando 9, 10. Y yo dije, claro, porque soy muy bruta. Y después me dijeron, es la nota más alta que puso. Pero lo que yo conté en esa reunión es que la primera vez que entré como académica, me habían incorporado y era miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina, una de las 7 mujeres, y yo casi no daba el ancho de la puerta para que yo pase, de feliz que estaba, y lo encontré a este profesor que había sido tan malo con los estudiantes, tan duro. Y el pobre ya estaba muy viejito ahí con un carrito, empujaba y había que servirle el café porque temblaba. Y mi pensamiento fue, mira vos, llegué hasta el mismo lugar al final. Tan duro que fuiste como profesor, y yo pensaba, y alcancé, llegué. Todo el tiempo que pensaba que a mí no me iba a dar la cabeza, lo que hice mal fue comentarlo en esa reunión de grandes, porque volvieron a hacerme chica. ¿Vos conocés el síndrome del impostor? Sí, por supuesto, es gran Que amigo. solo se llama el síndrome de la impostora, nunca lo oí en masculino. Claro, que es Bueno, diferente, porque no solamente tenés que lidiar con el conocimiento, ¿no? De si sabés o no sabés, sino que a nosotros se nos agrega de estar a la altura, ¿no? No, yo sé poco, no sé tan bien como vos. ganaste ese premio porque tenían que llenar el cupo femenino. Ah, Esa es otra.
Esa es otra, que lo escuché hasta de una mujer cuando me dieron un premio. Tenían que llenar el cupo femenino. Entonces nunca llegaba a leer. Claro, no, Y que no el no para. me va a dar la cabeza, lo tuve que ir probando, me lo tuve que ir probando todo el tiempo. Y quiero transmitir una sensación diferente a las nuevas generaciones. Por suerte con mi hija y con mi nieta lo logré y lo estoy logrando. Se tienen confianza. Son tan buenas y tan valiosas como los demás. Pero, digo, el no me va a dar la cabeza es algo que te lo meten y te lo machacan. Y uno empieza de a poquito. Y hasta con los papers, yo siendo ya una investigadora con años de experiencia, mi primera intención era decir, mandémoslo a tal journal que pasa más rápido. Y después resulta que en algunos casos terminó de tapa de los journal top, de los más exigentes, los más duros, los más difíciles. Los de Lancet de la astrofísica. Y ahí Pero mi primera intención es, mandémoslo al más chico. ¿Quién sabe si nuestro trabajo da para más? ¿Te pasa eso? ¿Te amasan la cabeza con eso? Hay que pelearla mucho.